Señoras y señores, reanudaremos la sesión y creo que la mejor manera de echar algunas luces sobre los aparatos ideológicos del Estado en el mundo occidental es no acudiendo a la sociología ni a la política, lo que hemos hecho en las últimas sesiones, sino a la filosofía, que es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Pudiendo equivocarme muy fácilmente, creo que la escuela de Frankfurt ha elaborado algunos elementos importantes para explicitar esta temática, que es lo que yo quisiera desarrollar de manera muy esquemática en esta hora que todavía tenemos de clase. En primer lugar, quiero recordar a ustedes que en 1947 apareció la, la, la dialéctica de la ilustración de Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. Y este libro, que todavía hoy es el más importante y el más original producido por esta escuela, contiene un artículo, un capítulo llamado La industria de la conciencia o la cultura de masas. Con este concepto, estimado público, la Escuela de Frankfurt ha descrito un fenómeno muy interesante del siglo XX y que se obviamente expande hasta el siglo XXI, que es un instrumento ideológico indirecto, pero mucho más efectivo que la propaganda, a veces de carácter un poco elemental y burdo, de los países socialistas. Esta industria de la conciencia apela, por un lado, a los prejuicios existentes en la población y, en segundo lugar, actúa de manera subliminal sobre el subconsciente de las personas. Y entonces puede aparecer en primer término no como un instrumento de convicción, un instrumento que trata de convertir a la gente a una determinada línea, sino simplemente como un elemento de juego, con un elemento lúdico. Eso es lo interesante de la teoría de la Escuela de Frankfurt. Quiero, por lo tanto, mencionar a ustedes que la escuela ha estudiado este fenómeno de los llamados aparatos ideológicos en dos etapas. La primera, la ya mencionada, en 1947, es un capítulo escrito por Adorno. Estudian la cultura de masas o la fabricación de elementos que actúan sobre el subconsciente, sobre todo el colectivo. Y en una segunda etapa, Jürgen Habermas, en sus muchos ensayos, nos ha mostrado una teoría un poco más diferenciada. Por ello es importante que en primer lugar veamos muy rápidamente cuál es la crítica de Habermas a esa primera etapa de la Escuela de Frankfurt. Jürgen Habermas se ha expresado muchas veces acerca de la propia escuela a la cual él pertenece y es todavía hoy el representante vivo más ilustre de la misma, indicando que la escuela ha exagerado algunos elementos y que esa exageración, esa exacerbación de algunos aspectos de la teoría es lo que ha causado el carácter no contemporáneo de la misma, es decir, exageraciones que valían cuando el mundo parecía estar dominado por el fascismo, pero que tienen poco que ver con el mundo actual, que es mucho más refinado y con estrategias, como hemos visto, más eficientes por ser indirectas. Entonces, la crítica de Habermas se refiere sobre todo al hecho de que los dos fundadores de la escuela, los dos fundadores de la escuela, Horkheimer y Adorno, han tomado la época del fascismo violento como si fuese la única condición del
capitalismo existente durante el siglo XX. Y esto es evidentemente un acto de exageración, una suposición que no tiene un asidero en la vida real. Sobre esto vamos a hablar después de la... La crítica de Habermas, estimado público, es muy interesante porque es una crítica inmanente, es decir, desde el interior de la propia escuela de Frankfurt se estudian las carencias de algunos lineamientos de la misma, sobre todo de aquellos que no están bien adaptados a los cambiantes rumbos del mundo contemporáneo. El principal elemento, el fascismo, ha sido evidentemente un aspecto del propio capitalismo. La famosa palabra de Horkheimer es todavía hoy válida. Si no se habla de capitalismo, no se puede hablar de fascismo. Pero, estimado público, lo importante en este caso es ver que no todo es igual a lo que dominaba en la década de 1930 y 40. Es decir, Habermas cree que hay un elemento existencial biográfico que ha impedido a los dos fundadores de la escuela adaptarse a las cambiantes situaciones del mundo capitalista actual. Ellos han creído que todavía el capitalismo está dominado por los elementos totalitarios que eran característicos del fascismo alemán. Han creído que el mundo es el mundo dominado todavía por ese ímpetu totalitario que va a todos los aspectos de la vida social, que permea todos los resquicios de la existencia humana, y según Habermas esto no es así. Es decir, el mundo capitalista actual permite una serie de nichos, de resquicios, de espacios donde su penetración es muy reducida. Y esta penetración es mucho menos reducida en el campo universitario y académico que en el campo, por ejemplo, del trabajo y de la diversión. Esta observación de Habermas es muy importante porque nos dice la teoría de la manipulación completa de las conciencias por un aparato ideológico del Estado que domina todo, que eso era válido para el Estado hitleriano, pero de ninguna manera para los estados capitalistas del presente, que no tienen esos aparatos ideológicos o que también producen una manipulación de las conciencias, pero de manera indirecta y mucho menos autoritaria que antes. Entonces, esta crítica es muy interesante porque nos pone sobre un sobreaviso importante. La escuela de Frankfurt, como toda escuela que ha tenido una vida larga, tiene también fracturas, tiene diferencias internas. No todos actúan de la misma, no todos piensan y actúan de la misma manera como los padres fundadores de la escuela. La teoría de Habermas, entonces, sobre todo contenidas en su teoría de la acción comunicativa y en su primera obra sobre la opinión pública, en esas dos obras él desarrolla, yo creo, una teoría mucho más diferenciada de cómo actúan esos aparatos ideológicos sobre la conciencia individual. En todos los casos, tanto en la primera etapa de la escuela como en la segunda, es muy importante el aspecto que podríamos llamar subliminal, es decir, el cuidadoso estudio de nuestros prejuicios y nuestras preferencias en el subconsciente, que pueden ser naturalmente canalizadas hacia fines que nosotros mismos no nos damos cuenta por la acción subliminal, por ejemplo, de la propaganda comercial. En esto no hay duda que Adorno, sobre todo,
en sus estudios sobre cómo funcionan las transmisiones de radio en Estados Unidos, las transmisiones de música, ha tenido algunas ideas, yo diría, promisorias para investigar cómo funciona el sistema radial, hoy diríamos el televisivo y de las redes sociales, al transformar nuestro pensamiento sin que nos demos cuenta y siguiendo lineamientos sobre los cuales no tenemos ningún control y a menudo ningún conocimiento. Estos fenómenos subliminales aparecen con mucha fuerza, como ya lo hemos indicado, en el campo de la propaganda comercial. O sea, el actuar sobre nuestros deseos, que siempre son ilimitados, es algo que es agradable para nosotros. Digamos que nosotros, trabajadores intelectuales, tenemos que comprar una computadora nueva y vamos revisando las diferentes ofertas. Según esta primera concepción de la Escuela de Frankfurt aplicada a la época actual, nosotros nos decidimos no por razones estrictamente técnicas, sino por elementos que tocan fibras emotivas íntimas, por ejemplo, fibras eróticas. Entonces se comprende por qué la propaganda que actúa con formas eróticas bellas es tan avasallante, apabullante, porque realmente tiene éxito. Es decir, el desempeño práctico de la propaganda es lo que ha facilitado el uso, por ejemplo, de figuras y motivos eróticos en la propaganda comercial, porque es exitosa. De eso no hay duda alguna. No es necesariamente una propaganda erótica directa. La más efectiva no es aquella que muestra chicas desnudas al lado de la computadora o del auto que quiere ser vendido o del colchón que debe ser propagado, no, sino las formas indirectas, el llamado a la conciencia de la felicidad, como lo ha denominado Adorno. O sea, ese impulso que tenemos todos nosotros a ser felices y a creer que también podemos ser felices parcialmente, subrayo, muy importante, con la adquisición de bienes materiales. Cuando tenemos bienes materiales equivalentes que podemos elegir, nosotros no siempre, pero a menudo nos decidimos por aquel que toca alguna fibra íntima de carácter erótico en nuestro subconsciente. Obviamente, estimado público, que esta teoría ha sido refutada o por lo menos debilitada por estudios empíricos que dicen que los primeros representantes de la Escuela de Frankfurt han otorgado una importancia demasiado grande, o sea, apabullante, a algunas observaciones de Sigmund Freud sobre el funcionamiento de nuestro aparato psíquico. Esto es muy posible. Después de todo, Horkheimer y Adorno eran seres humanos, como tal también sometidos a las modas intelectuales de su momento, y ambos hasta el fin de su vida creyeron profesar la importancia del psicoanálisis originario de Freud sin los aditamentos de otros autores importantes en la corriente de psicoanálisis social. Pero lo que hemos visto en las últimas décadas, cuando el psicoanálisis social, por ejemplo, con Jacques Lacan o con algunos otros pensadores, se ha alejado poderosamente de las tendencias originales de Sigmund Freud, y por lo tanto ya no sorprende a nadie el hecho de que hoy en día la ortodoxia freudiana como tal
no está en descrédito, pero no tiene la relevancia que tenía en la época de Adorno y Horkheimer. Por lo tanto, estimado público, esa tendencia a creer que todas nuestras decisiones, cuando tenemos que elegir entre alternativas, que todas están impregnadas de un elemento subliminal subconsciente, eso no es verdad, por lo menos no en todos los casos, y precisamente no es verdad en los casos más importantes, donde el ser humano, que no es tonto, que también puede razonar, que también puede sobreponerse a sus gustos preconscientes y subconscientes, ese ser humano también a veces toma sus decisiones basado en argumentos estrictamente racionales, como precios, calidad, desempeño, etcétera. Jürgen Habermas ha llamado la atención, estimado público, sobre lo que podríamos llamar los prejuicios sociales imperantes en una sociedad, que no todos tienen ese carácter o esa pertenencia al superyo, al superego, como lo definió Freud. Según Habermas, nosotros somos también vulnerados y por lo tanto influidos por conocimientos, teorías, decisiones que escuchamos a menudo en nuestra infancia. Allí se forman evidentemente algunos de los gustos y preferencias más importantes de todos nosotros. Pero allí también, y este es el elemento esencial, allí también, según Habermas, se funda la resistencia que podemos oponer a las manipulaciones del subconsciente. Un sujeto que crece en un ambiente relativamente plural y democrático, es decir, en una casa paterna que no está imbuida exclusivamente de tendencias paternalistas, patriarcales, machistas y autoritarias, ese sujeto puede en la vida adulta, justamente cuando tiene que tomar una de esas decisiones donde las emociones son importantes, actúa generalmente de acuerdo a principios de estricta decisión racional, es decir, según argumentos después de haber pensado el pro y en contra de cada decisión. Y esa es, estimado público, una gran esperanza. Aquí sigo yo a Jürgen Habermas. Esa es una gran esperanza para el presente. Cada vez hay más gente educada democráticamente. O sea, la influencia, en este caso benéfica, de la cultura occidental racionalista ha ido creciendo en las últimas décadas, también mediante la democratización de la educación en casi todo el mundo. Digo casi porque siempre hay unos residuos, por ejemplo, en el mundo islámico, donde la educación de tipo democrático racionalista es todavía débil. Pero en general lo que ha habido en el último en los últimos 70 años a partir de la Segunda Guerra Mundial es, según Habermas, una dilatación de los elementos y factores racionalistas en la educación y sobre todo en la conformación de la conciencia infantil y juvenil. Hay muchos otros estudios, también fuera de la Escuela de Frankfurt, que apoyan esta tesis. Es decir, cada vez hay más gente que ha sido educada desde un principio en un ambiente pro-democrático, pro-pluralista, contrario o por lo menos apartado de los cánones tradicionales del paternalismo, el machismo y el autoritarismo. Y esta es lo que yo diría, el gran punto de esperanza para el futuro de la humanidad,
Cuanto más personas hayan tenido una infancia libre de autoritarismo en la familia, más seguramente pueden actuar de acuerdo a principios democráticos y racionalistas que nos impidan los excesos más grandes posteriores en la vida pública y en la vida social adulta. Quisiera mencionar, por ejemplo, un elemento que ahora es muy discutido en Bolivia, que se refiere justamente a la enorme incidencia de asesinatos y violaciones de niñas pequeñas por adultos mayores. Eh, Según los estudios que he leído, que pueden ser naturalmente sesgados, pueden pertenecer a una sola corriente, realmente la mayoría de los casos de violación y asesinato ocurren en un ambiente cultural anímico que podríamos llamar premoderno, es decir, donde el autoritarismo, el machismo, la valoración inferior de la mujer todavía es lo predominante y donde todavía los argumentos de fuerza, de pasión son decisivos. Cuando estos elementos están en retirada, nunca desaparecen del todo, cuando están en retirada frente al poder de la razón, entonces estos comportamientos se vuelven poco a poco más raros, nunca desaparecen del todo, porque la razón humana está muy cerca de las pasiones que todavía anidan en nuestro interior. Pero con el tiempo, si estamos educados desde niños racionalmente, podemos controlar nuestras pasiones. Es decir, no las podemos soterrar del todo, pero podemos controlarlas y podemos hacer que nuestro comportamiento tenga algo de racional y por lo tanto respete los mismos derechos en el prójimo. Y así se podría, por ejemplo, reducir los asesinatos de niñas indefensas en manos de varones realmente con un ímpetu terrible. Lo que se conoce, por ejemplo, de los resultados de la educación en los países escandinavos abonan esta tendencia. ¿Por qué? Porque en los países escandinavos, también, estimado público, hasta bien entrada la primera década del siglo XX, habían asesinatos, violaciones de niñas, machismo impune, etc. Todo eso había. Pero eso se ha ido reduciendo justamente con esa fuerte implementación de una educación racional en el mundo escandinavo. Y como el mundo es uno solo y en el fondo todos nos parecemos mucho, podemos nosotros pensar que también en América Latina la difusión de una educación racional, democrática y pluralista podría por lo menos mitigar las acciones del machismo irracional. Estimado público, seguiremos entonces brevemente con esta explicitación de la segunda parte de la teoría de la escuela de Frankfurt en su representante más ilustre actual, que es Jürgen Habermas. Aquí vemos, estimado público, que la función de los medios masivos de comunicación puede y deriva normalmente, puede derivar y deriva en una manipulación de las conciencias. Pero el hecho justamente de que este medio, o sea, perdón, de que los medios masivos de comunicación tengan un carácter plural, esto tiende a anular los efectos que podríamos llamar negativos, más agudos en la manipulación de las conciencias. Nunca se puede evitar del todo la manipulación. Eso se nota muy marcadamente en épocas de crisis, como las que vivimos actualmente.
O sea, nosotros en épocas de crisis tendemos a actuar a veces de manera apresurada, atolondrada, irracional, etcétera. Eso es lo más normal del mundo. También en épocas de crisis, como fue, por ejemplo, la situación laboral, el enorme desempleo en Alemania a partir de 1930, a partir de la gran crisis de la economía capitalista de 1929, se puede decir que muchas de las decisiones electorales del pueblo alemán, acudiendo al patriarca que emergía, a Hitler, y a las opiniones más reaccionarias, dictatoriales, que eso se debe también a una época de crisis y de atolondramiento, es decir, de exasperación, donde la razón no es la herramienta más esperada y más apreciada. Pero no siempre estamos en época de crisis aguda, no siempre el ser humano vive sobre ascuas. Entonces, de acuerdo a Jürgen Habermas, las épocas de relativa paz y prosperidad, donde predomina un cierto pluralismo de ideas y eso automáticamente trae consigo un debilitamiento de una sola opinión, de la manipulativa, todo esto es un signo de esperanza para el futuro. No estamos totalmente librados a los efectos de la manipulación masiva. Y esto es algo muy importante que no previeron ni Horkheimer ni Adorno, quienes estaban realmente muy influidos por lo negativo del fascismo y por su fuerza de expansión. No hay que olvidar, por ejemplo, que la dialéctica de la Ilustración se escribió más o menos entre 1941 y 1944, donde todavía el fascismo alemán era fuerte, donde se vio la enorme magnitud de los campos de concentración y de ese universo que parecía que la razón instrumental en su versión más terrible iba a dominar el mundo. Y ellos creyeron que la razón humanista global había sido realmente derrotada por el triunfo de una razón instrumentalista en su forma más terrible e inhumana, lo cual puede ser gente sensible, ambos de ascendencia judía, ambos con muchísimos familiares y amigos que terminaron en los campos de concentración. Entonces es comprensible que estos pensadores hayan sucumbido a la idea catastrofista de que la razón instrumental, en su versión más brutal, se impone sobre toda razón humanista y que esa es en el fondo la razón per se, la razón como tal. Habermas ha tratado dentro de la escuela de corregir esa tendencia extremista. Y esto es lo que me parece lo rescatable de la escuela de Frankfurt, esa tendencia a una autocorrección. Y en este caso la autocorrección significa para nuestra temática que la manipulación que pueden ejercer los aparatos ideológicos del Estado es una manipulación siempre limitada, nunca es completa, nunca es exclusivamente exitoso y por ello hay un resquicio para la esperanza. Estimado público, naturalmente que las posibilidades manipulativas de aparatos privados o públicos ideológicos sigue siendo muy fuerte. Y eso se nota en la propaganda comercial, que no la vamos a estudiar aquí, pero que es extraordinariamente eficiente al crear demandas, es decir, al inventar prácticamente demandas de la humanidad que desde un punto de vista racionalista son innecesarias. Si nosotros comemos extraordinariamente bien, gastando por un plato $1000 a la hora, es totalmente irracional pensar que gastando 10,000 platos
por $10,000 por un plato que se parezca un poquito, que sea un poquito mejor que el otro, que eso va a ser el gran placer, que eso va a ser la experiencia de algo inaudito, etcétera. Entonces, hoy en día, como hay tantísimo dinero en la clase alta mundial, que son varios millones de personas, eh, esa, esa demanda por siempre nuevos placeres, nuevos conocimientos, nuevos, sobre todo en el campo de las relaciones humanas, no me refiero a conocimientos filosóficos, sino tal vez debería haber dicho ese deseo de nuevos conocidos, sobre todo del otro sexo, para intercambiar favores, esa tendencia siempre a más y más no es una tendencia a mejor, mejor, sino es claramente una inclinación a la cantidad y no a la calidad. Pero esa demanda por cantidad posiblemente sea uno de los signos distintivos de nuestra época. Y obviamente eso puede llevar a catástrofes de todo tipo. Habermas además nos amplía el horizonte porque nos muestra que la manipulación no solo tiene que ver con el campo comercial en sentido estricto, por ejemplo, la demanda por más productos más brillantes, más agradables, más caros, más grandes, etcétera, sino que la demanda puede tener también, esas demandas irracionales pueden afectar otros campos en los cuales es mucho más difícil la manipulación, pero también si ésta existe es mucho más peligrosa. Por ejemplo, en el campo del medio ambiente. Ustedes han debido escuchar que en los últimos años se discute muy seriamente la problemática del incendio de los bosques tropicales en América Latina, Asia y África. Incendios que cada momento se convierten en más graves. No solo aquí en Bolivia, sino países como Indonesia, varios países africanos y algunos de América Central están realmente quemando sus, sus últimas grandes reservas de bosque tropical en favor de la dilatación de la frontera agraria. Y la dilatación, o sea, la expansión de la frontera agraria, es un hecho que favorece en casi todas las tendencias políticas. Sobre todo, digo, solo unos cuantos ecologistas están en contra de la expansión de la frontera agraria, porque esta expansión para casi todos es símbolo de progreso. Ahí no hay mucha diferencia entre socialistas, reformistas, capitalistas, etcétera. Aquí es interesante notar el caso en Bolivia contra el incendio del bosque tropical el año pasado. Hubo muy pocas voces o casi ninguna justamente entre intelectuales izquierdistas y en el campo de los indianistas. Curiosamente, ellos son los que no han protestado contra la expansión de la frontera agrícola mediante el incendio. Como les digo, este es un fenómeno mundial. Si vemos noticias de Indonesia, realmente la situación es tan grave como en Bolivia, pero en una dimensión mucho mayor. Indonesia es un país de 250 millones de habitantes que se reproduce a tasas más grandes de la boliviana, y seguramente en ese hermoso archipiélago no van a quedar bosques tropicales de aquí en 20 años, lo cual es también una pérdida para la biosfera. Pero volviendo al tema, lo interesante, estimado público, es que aquí sí hay una respuesta pública que crece, que ha razonado, se ha preguntado por qué es peligrosa esta expansión de la frontera agrícola, por qué el progreso material no es la última palabra positiva en el mundo. Es un razonamiento muy, muy interesante porque va a contrapelo de lo que se pensó durante largos siglos, durante siglos y milenios.
se creyó que el crecimiento económico es algo fundamentalmente positivo. Y recién ahora hay, por ejemplo, manifiestos en pro del decrecimiento económico. Claro, todavía eso es muy impopular en Bolivia. A nadie que quiera hacer trabajo político hoy le aconsejo que propugne el decrecimiento económico porque eso tiene una muy mala fama, aunque sería lo más razonable a largo plazo. Pero lo razonable a largo plazo no es lo favorable políticamente en un momento dado. Eso hay que considerar siempre. Estos ejemplos de la ecología social política, lo mismo vale para las tendencias en contra del consumo masivo, en favor, por ejemplo, de un consumo de cuestiones orgánicas que no sean alimentos tratados transgénicamente. Todo esto, estimado público, ha adquirido mucha importancia en la actualidad, lo que corresponde también, y esto quiero subrayarlo enérgicamente, a la mayor concientización de las mujeres a nivel mundial. Aunque todavía se producen muchos asesinatos de niñas, todavía hay muchísimas manifestaciones de machismo y de autoritarismo proveniente de los varones a nivel mundial, se trata de algo que está en retroceso. Y es bueno que así sea, porque el machismo siempre ha sido algo irracional, siempre ligado, por ejemplo, a regímenes autoritarios, tanto de derechas como de izquierda. El régimen stalinista ha sido uno de los más claros ejemplos de ello. Entonces, aquí, estimado público, el empoderamiento cultural de las mujeres, la mayor conciencia ecológica, la menor posibilidad de ser manipulados por la propaganda comercial, estos tres factores ya son tres ímpetus, tres impulsos importantes en favor de una conciencia colectiva crítica que no se deja apabullar por los aparatos ideológicos públicos o privados. Porque como les decía, el peligro aquí en los países de Occidente es esa manipulación muy sutil que ocurre en la vía subliminal, que no es abierta, esa manipulación sobre todo con fines comerciales, que nos hablan de un consumo siempre creciente como algo muy grato a todos los seres humanos, como algo que toda persona inteligente tiene que tener. Y esto tiene obviamente límites, simplemente porque el mundo físico en nuestro planeta es algo limitado, por más que todavía hayan posibilidades de crecimiento, en algún momento vamos a chocarnos contra los límites del crecimiento, que es el hermoso título de un libro que hizo fama alrededor de 1970 y que fue resistido enormemente por nacionalistas y también por socialistas. Todavía en 1970 era muy fuerte la influencia de la Unión Soviética, de los partidos comunistas, etcétera, y ellos estuvieron en contra de ese libro porque justamente esa idea era contraria a la concepción de que el socialismo era la mejor escuela para el crecimiento económico incesante e ilimitado. Hay muchos testimonios de eso que nos dicen que los sistemas socialistas eran los mejores para un crecimiento acelerado de la población. Para que vean cómo ha cambiado el mundo en relativamente poco tiempo. Hoy la gente de izquierda, la mayoría, es gente que se ha vuelto más proecologista y que por lo menos tiene dudas, lo cual ya es muy importante. Tiene dudas en lo que se refiere a la bondad intrínseca del crecimiento por el crecimiento. ¿Por qué menciono estos casos? Porque indudablemente el empoderamiento de las mujeres
la indiferencia ante el consumo masivo siempre creciente y también la concepción de que no todo desarrollo al crecimiento es positivo, esos tres elementos son fundamentales para diluir las capacidades manipulativas que tienen los aparatos ideológicos, tanto estatales como privados. Y esto, estimado público, ya es realmente un elemento de extraordinario progreso que hay naturalmente que felicitar y fortalecer en este mundo. Estimado público, tenemos entonces que la Escuela de Frankfurt, muy tempranamente, en la década de 1930-40, ya explicitó algunos elementos importantes que tienen que ver con la manipulación de conciencias en el mundo occidental. O sea, al denunciar la llamada industria de la conciencia, la manipulación de la cultura de masas, etcétera, la Escuela de Frankfurt ya señaló lo negativo del desarrollo material en el mundo occidental, lo cual es realmente un aspecto crítico muy interesante. O sea, no es una escuela de pensamiento antisocialista ni nada por el estilo, sino que es una escuela de pensamiento que más o menos ha tratado de ver los elementos negativos del desarrollo humano en ambos experimentos de gran escala en el mundo contemporáneo. Y aquí, como esta clase está dedicada a estos fenómenos de manipulación en el mundo occidental, debemos decir que esta escuela, como algunas otras, hay algunos elementos ya en la sociología clásica alemana. Ferdinand Tönnies, que era una persona relativamente conservadora, pero contraria a toda idea reaccionaria, conservador y reaccionario no es lo mismo. Max Weber, y algunos pensadores como Troeltsch, Freyer, etcétera, han tratado de mostrar que este mundo capitalista no es el mundo ideal, que también nos hace creer la propaganda. Muy interesante es, estimado público, el hecho de que la propaganda política de los partidos precisamente que nosotros llamaríamos del establishment, o sea, los que mantienen el establecimiento del orden como lo conocemos, que esos partidos han reaccionado de una manera muy interesante para evitar los excesos a los cuales nos puede llevar el capitalismo desenfrenado. Este es un aspecto muy interesante. Es decir, el pensamiento crítico, cuando no está sometido a censura, a cortapisas, puede desarrollar en los ámbitos más disímiles entre sí, puede desarrollar un aspecto crítico que puede ser utilizado posteriormente. He mencionado por eso a pensadores conservadores como Tönnies, o sea, la sociología clásica alemana, Troeltsch, Freyer y sobre todo Max Weber. Ninguno de ellos era izquierdista como nosotros usamos el término ahora, y sin embargo han apoyado una conciencia crítica antimanipulativa, una conciencia crítica realmente destinada a ensanchar el conocimiento crítico del mundo como lo conocemos hoy. Estimado público, lamentablemente debo yo más o menos ahora concluir esta sesión. La media hora que falta la vamos a ganar en una de las sesiones posteriores porque tengo una cita médica hasta las 6 y el camino hasta el punto ya me toma más o menos una media hora. Por lo tanto, pido yo varias cosas.
primer lugar, que ustedes mismos llamen y hagan presión sobre la burocracia de la carrera de filosofía y pregunten, eso sí, educadamente, hasta qué día hay que entregar la planilla de notas, hasta qué día más o menos es recomendable pasar clases, hasta qué día es recomendable pedirles a ustedes que entreguen sus trabajos. En segundo lugar, que piensen que realmente es probable que a fines de julio termine el semestre universitario y que inmediatamente después, a mediados de agosto, ya comience el próximo semestre. Ustedes saben que lamentablemente la pandemia del coronavirus ha alterado prácticamente todos nuestros planes académicos. Como faltan todavía mínimo unas 2 sesiones para que termine este semestre, por favor, una de esas sesiones, seguramente la próxima, la vamos a ampliar con la media hora que yo lamentablemente no puedo darles ahora. Y también quiero indicarles que en la próxima sesión vamos a pasar algunas imágenes y videos, sobre todo para que ustedes los guarden y vean con calma en su casa de noche, para que ustedes vean también algunos elementos de lo que podríamos llamar los instrumentos ideológicos del Estado y privados del campo capitalista, que obviamente existen todavía. Por lo tanto, estimado público, aquí me despido y lo último que quería pedirles es lo siguiente. Ustedes, por favor, todos los comentarios y todas las preguntas que tengan las pueden hacer a partir de este momento por escrito. Yo las voy a contestar a todas ellas en forma exhaustiva durante el curso de esta noche o mañana sábado. Por lo tanto, me despido de ustedes y les deseo un buen fin de semana, que se diviertan mucho.